Muy bien. Gracias a Dios por su palabra, por los testimonios que escuchamos, porque estoy segura que todas las que estamos acá tenemos algo que compartir en relación a lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y la paz que hemos recibido a través del tiempo. Pero recuérdense, es un fruto, es algo que tiene que ver con la relación de la esposa con el esposo. Y si dejamos que Cristo crezca en nosotros, obviamente esa paz va a seguir fluyendo y va a seguir dando fruto y dando fruto. Gracias. Muy amable. Muy bien. Me van a tener paciencia. Muy bien. El fruto de la paciencia. A ver, ¿cuántos de aquí hemos creído que el fruto de la paciencia es uno de los más codiciados? ¿Verdad que no? No es de los codiciados. Vamos a leer las citas que tienen relación con la paciencia y dice: huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela con todos los árboles de incienso. Y tiene relación con la cita bíblica de Gálatas 5, 22, 23, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quiere decir que en el Cantar de los Cantares, la paciencia está relacionada con el azafrán y tiene relación con Gálatas 5, 22. Y vamos a desarrollar el concepto de lo que es la paciencia. Tal vez ustedes van a decir: la paciencia es lo que yo no tengo. Pero sí, la mayoría de los que estamos acá no tenemos mucha paciencia. Y vamos a entender en un ratito por qué. Dice que la paciencia es una virtud consistente en soportar con resignación infortunios, trabajos, ofensas, etcétera, sin lamentarse. Y ese es un buen termómetro para saber que cada vez que nos ofenden, que cada vez que pasa una situación que no nos gusta, lo hacemos, lo soportamos, pero sin lamentarnos, sin quejarnos. O sea, la idea es no quejarse, aguantar, pero no quejarse. Dice que la palabra paciencia es de origen latín y proviene del verbo pati, que significa sufrir. O sea que no existe la paciencia sin sufrimiento. Indica la lentitud y tardanza en la ejecución de algo. Es el acto de ser paciente, significa ser perseverante con relación a algo que no tiene una fecha determinada para concretizarse. O sea, ser paciente es tardarse lentamente en conseguir algo. Suena raro, ¿verdad? Porque el mundo, ¿qué es lo que nos dice? El rápido es el que se come algo, ¿verdad? Y el queso. Hay libros de motivación, ¿verdad? Y entonces nos enseñan como que diferente a lo que dice la palabra del Señor, porque si tenemos que dar fruto de paciencia, quiere decir que hay algo bueno para nosotros al dar ese fruto. Y si nos dice que tenemos que ser lentos y tardados, pues no en todo, ¿verdad? Porque dice que tenemos que ser rápido para poner la palabra por obra. Pero por otro lado hay que ser lentos, ¿sí? Entonces vamos a seguir estudiando. Longanimidad. Dice que se refiere a la constancia, la paciencia y la fortaleza de ánimo ante las situaciones adversas de la vida. Y de acuerdo en su material pueden encontrar de dónde deriva la palabra, que es de latín, que significa largo sufrimiento. ¿A quiénes de los que estamos acá nos gusta sufrir? A ninguno. Pero dice que la longanimidad es un largo sufrimiento. No dice un sufrimiento cortito. O cuando la palabra dice que no es comparable con la gloria venidera, las pequeñas tribulaciones, esta leve tribulación momentánea, y usted dice: ¿será que el Señor entendía que está hablando de mi leve tribulación momentánea? Porque cada una de las que estamos acá hemos pasado situaciones donde quisiéramos que la cosa se arreglara ya, ¿verdad? No queremos un largo sufrimiento. Y la tolerancia, dice: tolerar es la acción de sufrir o llevar con paciencia algo que resulta molesto o difícil de manejar, manteniendo la calma. Miren, yo admiro a las que son maestras, y más si son de preprimaria. De verdad, mis felicitaciones.
me acaban de invitar a un Zoom virtual de mis sobrinitos que tenían una presentación. Ay, no puede ser. Todo el tiempo era gritos, saltar, no les puedo hacer lo que hacían porque soy adulta, pero, pero es increíble. Y que tenían que presentar un acto y ya el niñito ya iba para allá y ahí iba la niñera jalándolo para que regresara. O sea, qué paciencia. Yo sí la tuve un tiempo, pero ahorita ya no la tengo. Pero miren, es increíble. Vaya usted a un kinder y va a saber qué tanta paciencia tiene, ¿sí? Otra sugerencia es, pues a todas nos tocó, ¿verdad?, llevar a nuestros hijos al pediatra. Esas salas de pediatra, de los pediatras es terrible, porque los niños van, pues, a veces con situación de enfermedad. Obviamente no pueden estar quietos, les duele. Pero miren, yo antes aguantaba y ahora no. Qué triste, ¿verdad? Pero no cabe duda que Dios tiene que trabajar eso conmigo. Pero quiere probar su paciencia, quiere el pacientómetro. Vaya a una clínica pediátrica. Bueno, lo que tienen en común estas tres palabras, que es lo mismo, es que soporta, que tarda, que es constante, que resiste, que soporta. O sea, la paciencia es soportar, aguantar. Pero de todos estos conceptos que vemos en la pantalla es sin lamentarse, sin quejarse. Esa es la clave del asunto. Porque usted puede aguantar, pero por dentro, sí, pero ya van a ver, cuando pase esta situación me las van a pagar. O ya van a ver, porque ahorita estoy aguantando, pero me van a encontrar. ¿Verdad? O sea, esa no es paciencia. El azafrán, de acuerdo a Cantares, lo que vimos que representa la paciencia es el azafrán. Y miren qué interesante todo lo que vamos a aprender de esta pequeña plantita. Dice que es una planta bulbosa de entre 6 y 10 centímetros de alto. No es un árbol, es una plantita, es pequeña, ¿sí? Y cuando pensamos en pequeño, ¿qué podemos relacionar con pequeñez? Más que con humildad, ¿sí? Es una virtud que se va a desarrollar en la humildad. Dice que es un bulbo, o sea, está enterradito y saca sus raícitas, ¿verdad? Y luego, pues ya saca su flor, y de la flor, que ahí está perdón, el esquema, donde están las partes de la planta y los estigmas. No sé si ahí se señala. ¿Ok? El estigma solo tiene 3 estigmas. Esos son esos pelitos de color naranja amarillo que ustedes le ven que sale. Son 3 pelitos nada más. Piensen en 3 pelitos. Luego, el color. Hay varios tipos de azafrán, pero el que se refiere a la palabra de Dios se llama azafrán de otoño. Y sí, también produce estos estigmas y es de color blanquito, con partes amarillas, y el que nosotros hemos visto es violáceo, ¿verdad? Color blanco violáceo. Posee los 3 estigmas de color rojo amarillo, brillante. Oiga, que se nos quede, que es brillante. Y al secarse se obtiene la especia. En hebreo talmúdico significa volverse amarillo. Miren qué interesante el nombre, volverse amarillo. Y llamado también azafrán de otoño. El sabor es ligeramente amargo y terroso, como dulce pero picante, con toques de heno y hierba. Es un sabor extraño, interesante, diría el pastor Carlos. Se cosecha, miren lo interesante de esta plantita, déjenme ver, sí, aquí está. La manera en que se cosecha. Ahora, solo les quería decir, si quieren saber cómo es el azafrán, vayan al supermercado y en el área donde venden las especies, ahí pueden encontrar el azafrán y van a ver los pelitos que tiene. El cultivo y recolección y manipulación es tradicional. ¿Qué significa esto? Que no necesitan máquinas, no pueden usar maquinaria para levantar la cosecha. Lo tienen que hacer manualmente y ustedes saben que todo lo que hacen manualmente encarece el producto, ¿sí? Entonces lo que hacen ellos es sembrar las plantitas y luego las personas la recogen. Y no es que la recojan en cualquier momento, tiene que ser en la madrugada, donde el sol no les pegue tanto y no arruine la flor. Y tienen que hacerlo, lo recogen en cestos, luego de los cestos se lo llevan a unas como mallas, ahí lo ponen las flores y ya teniendo las flores ahí le empiezan a arrancar los estigmas, que solo pueden sacar 3 de cada flor. Y luego los ponen a secar. De los 3 estigmas dice que posee, una vez secos se reducen a 2. No solo tenía solo 3, sino que luego se convierten en 2. ¿Sí? Es poquito.
Y miren, hablando del nardo y ahora del azafrán, que son valiosos en cuanto a dinero o valor en precio, dice que se necesitan 150,000 flores para producir 1 kilogramo de la especie. Y el valor del kilogramo es de $6,000. Por esa razón le llaman el oro rojo. ¿Han visto en el supermercado que le tienen alarma? Sí, para que no se lo roben, porque es caro. Y conseguirlo cuesta mucho. O sea, es valioso porque de tanta flor que van a recoger y a sacar, solo recogen un poquito de los estigmas. Y miren qué interesante. Quedamos que la plantita es chiquita, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer la persona que está cosechando el azafrán para recogerlo? Agacharse. No solo es chiquita, sino que hay que agacharse. Al agacharse, ¿qué nos llama la atención de agacharnos? Humillación nuevamente. Para poder recolectar este fruto o esta florecita, es necesario humillarse. ¿Por qué? Porque solo de esa manera podemos llegar, ni modo que usted va a tratar con algún tipo de herramienta de jalarlo, porque son muy delicadas las flores. Entonces se necesita agacharse antes de que salga el sol, o sea, hay que madrugar, ¿sí? Y luego el proceso artesanal que lleva su trabajo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Desbriznar, creo que se llama. Ajá. Desbriznar y luego poner a secar el producto y luego ya se puede empezar a vender. Entonces es carísimo. Luego, el azafrán tiene propiedades muy interesantes. Dice que sirve para colorear y dar sabor a la comida, en este caso el arroz. ¿Han probado del arroz con azafrán? ¿Sí? También dice que servía para perfumar y aromatizar. Y se recuerdan que el perfume no era que se obtuviera así como ahora, que usted consigue el frasco y ya tiene el spray. No, antes había que sacarlo, molerlo, mezclarlo, etcétera, un trabajo artesanal también. Y dicen que cuando Nerón entró a Roma le echaron agua con azafrán, porque imagínense, agua de azafrán, que era difícil conseguir y pues el rey lo merecía, ¿verdad? Y le echaron agua de azafrán por su olor. También servía para teñir o colorear tejidos de ropa de matrimonio, también se teñían el cabello, y para embalsamar, al igual que el nardo, embalsamaban y coloreaban las mortajas, amarillo para las mujeres y rojo para los varones. Tenía que tener un significado especial. Y la última propiedad que tiene el azafrán es la medicinal. Y mire, esto me pareció bien interesante porque dice que servía para dificultades respiratorias, dolor de cabeza, para menstruación, para el parto, problemas urinarios, problemas de sueño y visión. Y se han realizado estudios en la actualidad que confirman sus propiedades estimulantes a nivel del sistema nervioso central, ayudando al estrés, la ansiedad y la depresión. ¿Cómo es eso, verdad? Que la paciencia podría ayudarnos mucho con el estrés, nos podría ayudar mucho con la ansiedad y con la depresión. Y miren, los egipcios decían que el azafrán era una planta para inducir al trabajo. Quiere decir que cuando le daban agüita de azafrán a los esclavos o a alguien, los ponía, pero bien proactivos. Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que es la paciencia. La paciencia es parte de la naturaleza de nuestro Señor, nuestro esposo celestial. Siendo que somos o vamos a ser la esposa del Señor Jesucristo y queremos que su naturaleza esté en nuestra naturaleza, tenemos que tener paciencia, sí o sí. O sea, no es opcional, es un requisito. Es como cuando usted vaya a llegar al cielo y entonces le pasan el checklist. Y entonces, ¿tiene gratitud? Sí. ¿Tiene paz? Sí. ¿Tiene dominio propio? Sí. ¿Tiene paciencia? Va a sonar la trompeta. No la tiene. O sea, no se puede. La esposa tiene que tener la paciencia para poder estar unida con el Señor Jesucristo. Y dice la palabra en Números 14:18, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Y en Salmos 86:15 dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Queremos tener paciencia? Vamos a la fuente, porque Él es lento para la ira y es tardo para la ira. O sea, si alguien tiene paciencia, es nuestro amado Padre. El diccionario Strong dice
las palabras que están acá es arak, y dice que significa hacer largo, alargar, detener, diferir, estable, largo, paciencia, permanecer, prolongar, sacar. Y la otra palabra, arek, es largo, miembros largos, lento para la ira, paciente, prolongación de enojo, tardo en enojarse, tardo para airarse, tardo para la ira, sufrido de espíritu, torpe. Y miren qué interesante porque dice tardo para la ira. Y nosotros somos bien rápidos para enojarnos, ¿verdad? Todo lo contrario. Y otros diccionarios dicen que este significa el largo, prolongado, lento, y esta palabra describe principalmente los sentimientos que pertenecen a una persona, ya sea de temperamento lento o paciente. Así como nos gusta a nosotros tener a las personas cuando estamos haciendo algo, lentos y pacientes. ¿Verdad que no? Somos los que queremos las cosas rápidas. Y miren lo que dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, tendiendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo así? Correr con paciencia. Es algo contradictorio, ¿verdad? Pero miren, correr, ¿qué es lo que implica correr? ¿Una persona en reposo o en movimiento? En movimiento. Entonces tenemos que estar en movimiento constante, no reposando, sino constantemente caminando en el Señor, pero con paciencia. El requisito es con paciencia. No nos están diciendo, corramos rápidamente la carrera que tenemos por delante, porque tienen que llegar de primer lugar. No, dice, corramos con paciencia. Y miren la palabra paciencia, que es persistencia, cambiémosla acá, corramos con persistencia, corramos con constancia, corramos con perseverancia, corramos sin flaquear la carrera que tenemos por delante. Y saben que carrera no solo significa carrera de correr, sino significa lucha, batalla, conflicto, oposición. Imagínense que digamos, corramos con perseverancia, sin flaquear, la batalla que tenemos por delante. ¿Sí? Es una batalla constante. Por eso es que Pablo nos dice, ¿verdad?, que tenemos que correr con paciencia. La carrera que tenemos por delante, no la de atrás, porque para atrás ya no vamos a regresar, es la que tenemos para adelante. Amén. Y si tenemos un conflicto, una batalla, ¿que pelear contra qué es? Contra nuestra carne, contra el mundo y contra el enemigo. Entonces, ese es nuestro contrincante. Contra eso es que tenemos nosotros que andar corriendo. Y entonces me acordé de esta fábula de Esopo. Yo creo que la mayoría lo vimos, ¿verdad? De pequeñas, que era la historia resumida en poco tiempo, es que la liebre siempre creía que era la más veloz de todo el bosque y retó a la tortuga, que sabía que era la más lenta de todo el bosque, y le dijo, hagamos una carrerita, y la tortuga le dijo que sí. Y entonces todos los del bosque estaban entusiasmados porque dijeron, vamos a ver cómo la liebre pasa llevándose a la tortuga de largo. Resulta que la liebre empezó a correr, vio que iba bastante lento la tortuga y dijo, ay, le voy a ganar 3 veces. Entonces me voy a recostar y voy a descansar un ratito. Y se quedó dormida. Y la tortuga pasó a su lado constante, constante, constante. Ajá, caminaba lento pero constante, hasta que llegó a la meta y le ganó. Así, en menos de un minuto se las conté. Pero resulta que la competencia, hermanas, no es contra nuestro prójimo. La competencia es contra la persona que usted se levanta por las mañanas y mira en el espejo. Contra esa persona es la competencia, contra esta carne, contra esta vieja naturaleza que no nos quiere dejar avanzar. Esa es la liebre que se cree bien pilas. Aquí en Guatemala pilas es que se cree muy inteligente. Pero la carrera y la competencia es contra esta carne, no es contra las demás personas, porque cada uno de los que estamos acá fuimos creados de forma diferente, individual. Dios es muy creativo. O sea, ¿cómo nos iba a ser iguales? Aún los gemelos idénticos tienen sus diferencias. Entonces, Dios nos trata diferente a cada una de las que estamos acá y igualmente no podemos juzgar lo que solo ven nuestros ojos, porque el que pesa los corazones es Dios. Entonces, no podemos competir contra los demás más que contra nosotros mismos. Amén. La carrera del cristiano no es una carrera de 100 metros, que es cortita, ¿verdad? Sino es una maratón que dura más tiempo. Entonces, en las maratones, ¿cuál es el secreto? Ser constantes.
Porque usted empieza en una maratón y trata de sacarle ventaja a todos, ya a cierto kilometraje usted ya está con la lengua en el piso. Y entonces ya no tiene la fuerza para seguir. No, es constancia, constancia, paciencia, paciencia. Y dice, necesitamos entrenamiento, soportar, aguantar, tolerar, esperar por los propósitos de Dios con constancia. Y es una carrera larga de obediencia en una misma dirección. Obedientes y constantes, que no se nos olvide eso. Hay clases de paciencia. Tenemos paciencia en el plano natural. En la hojita que llenaron mientras estaban refaccionando, ese es el plano natural. El día a día, lo que nos pasa con lo que nos molesta y nos irrita a causa de las cosas que, oiga bien, dejaron de estar en control de nuestras manos. Eso es lo que realmente nos molesta, eso es lo que realmente nos impacienta. Saber que no podemos hacer algo más y entonces explotamos. Y entonces tratamos de ver quién paga la cuenta de lo que nos rompieron, ¿verdad? Y entonces es cuando sale nuestra vieja naturaleza, gracias a Dios por eso, porque podemos llevarlo al altar. Pero las cosas hay que clasificarlas, hermanos. Yo creo que esto nos va a ayudar muchísimo. Saber clasificar cuando las cosas les damos un valor desmedido y realmente tienen poco valor, y cuando las cosas sí tienen un valor más alto. Y por ejemplo, en el plano natural, que es en el que vivimos todos, existen las cosas transitorias. ¿Qué es transitorias? Momentáneas. No son perpetuas, son transitorias. Son cosas terrenales y cosas pequeñas. En el plano espiritual, las cosas son eternas, son celestiales y son grandes. Plano natural, son transitorias, plano espiritual, eternas. Plano natural, terrenales, plano natural, en plano espiritual, celestiales. Plano natural, pequeñas, y plano espiritual, grandes. Entonces, ya no les voy a poner ejemplos de eso porque en un ratito se los voy a volver a poner, pero no ahorita. Ahora, ¿cómo podemos formar paciencia? Miren lo que dice la palabra en Romanos 5, 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Qué produce paciencia? Tribulación. ¿A quién le gustan las tribulaciones? A ninguno nos gusta la tribulación, pero son necesarias para formar la paciencia en nuestra vida. Ahora, cuando usted piensa en tribulación, empieza a pensar en los peores escenarios de su vida. ¿Sí o no? Era lo que hablaba Sandrita. Las imágenes que nuestra mente empieza a crear y empieza a hacernos daño, porque ni siquiera han llegado a hacerse realidad y tal vez ni lo vayan a hacer, y ya estamos nosotros sufriendo por algo que no ha llegado a nuestra vida. Pero Dios es un Dios justo, ¿sí? Dios, sus balanzas son equilibradas, y al ser humano le da tanto dolor como placer, y no es para matarlo cuando le da dolor, y el placer no es tanto como para que se olvide de Dios, a menos que lo elija, ¿verdad? Pero el Señor lo que hace con la tribulación es formar la paciencia. Y miren, en la balanza aquí está. Si la tribulación la tomamos con impaciencia, igualmente nos va a doler. Pero le vamos a agregar un ingrediente más. Nos va a amargar, nos va a enojar. Tribulación con impaciencia es igual a dolor y amargura. Pero si tomamos la tribulación, la prueba, el dolor, el sufrimiento, con paciencia, lo que genera es, la palabra dice prueba, pero también es experiencia. Entonces, tribulación con paciencia me genera experiencia, y eso es igual a esperanza, gozo y gratitud. O sea, se da cuenta que hay diferencia de la forma en que tomamos nosotros la tribulación en nuestra vida. Impaciencia, dolor, amargura. Con paciencia tenemos gozo, paz, tenemos gratitud, tenemos esperanza. Y, perdonen que me la lleve corriendo, pero no hay mucho tiempo. También la relación de paciencia y tiempo, porque básicamente cuando usted está impaciente, ¿por qué es? Tiempo. Cuando usted está delante de la cola del banco y ve que va a depositar una señora sus ahorros de 3 años en centavos, y usted se acaba de cambiar para esa fila y usted dice, ¿qué hice? ¿Sí? Esa paciencia, es que yo no tengo el tiempo de esa señora. Muchas veces decimos así, ¿verdad? Yo no tengo su tiempo. Miren, nuestro tiempo ni siquiera es nuestro, sino es tiempo de Dios, ¿sí? Pero nuestra alegata es que yo no tengo su tiempo para andarlo perdiendo.
Ah, pero cuando estamos en el teléfono sí tenemos el tiempo de estarlo perdiendo, ¿sí? Entonces es como el ser humano empieza a darle valor que no le corresponde a las cosas. Y aquí si volvemos a hacer la balanza en relación a las cosas naturales y terrenales, el tiempo del hombre, le vamos a poner del hombre porque no es del hombre, pero fue creado por Dios, es una criatura, el tiempo es una criatura. Y es en la palabra, en el Nuevo Testamento, utilizan la palabra, es en griego, y es cronos, que significa espacio. ¿Sí? Espacio. El tiempo medible. Usted puede medir el tiempo. Aquí en la Tierra se puede medir. Por eso tenemos reloj, por eso tenemos calendario, etcétera, porque podemos medir ese tiempo. Pero en el tiempo de Dios, que es el kairos, es eternidad. ¿Sabe qué significa kairos? Significa siempre. ¿Puede medir usted el siempre? No se puede medir el siempre, porque Dios habita en ese siempre, en esa eternidad. El tiempo de Dios no es medible. Él no tiene pasado, presente, futuro. Él vive en el tiempo es suyo. Entonces, por eso es que muchas veces uno dice, el tiempo de Dios, pero ¿será que Dios tiene reloj? Piensa uno, ¿verdad? Sí, tiene su tiempo perfecto. Y de hecho, ¿perdón? Él contiene el tiempo. Y de hecho, el kairos significa el tiempo oportuno, el tiempo correcto, ¿sí? Y entonces, si aplicamos al hombre el tiempo, el cronos, ¿qué hay en el cronos? Cosas transitorias, cosas terrenales, cosas pequeñas. Y en el tiempo de Dios, que es el kairos, ¿qué hay? Cosas eternas, cosas celestiales, cosas grandes. Y miren las imágenes que están acá. De hecho, recibí un mensaje hace algún tiempo de un grupo en el que estoy, donde alguien mandó un reloj y decía que el reloj de Dios no tiene manecillas. Y me pareció tan interesante, porque es cierto, Dios no necesita las manecillas, porque Él es el tiempo, Él contiene el tiempo, mientras que el hombre sí necesita las manecillas. Amén. Muy bien. Ahora, antes de hablar de los ejemplos que tengo aquí de impaciencia, necesito, si fueran tan amables, de traerme unas cajitas que necesito, por favor. Aquí encima de la mesa, por favor. Ahí. No, acá, ver, va. Aquí. Gracias. Ahí está. Gracias. Ahora, por favor, se regresan pacientemente. Ahí está, gracias, muy amable. Ok. Entonces, les voy a explicar. Les voy a dar un chivo para saber cómo ser pacientes, ¿sí? Vamos a hacer de caso. Gracias. Necesito voluntarias que me agarren una pelota cada uno, por favor, unas 6 voluntarias. Gracias. Gracias. Una. Aquí está. Gracias. Ok. Entonces, cada una de las... Ay, a ver, Bella. Vela. ¿Me faltó alguna? No. Cada una de ellas que tiene esa pelotita significa algo por lo que ellas están impacientes, ¿sí? Ahora, todas las experiencias o momentos que vienen a nuestra vida, todo ha sido creado por Dios, ¿sí? Dice la palabra que Él todo lo hizo hermoso en su tiempo, todo. O sea, no dice algunas cositas, todo. Quiere decir que tanto lo bueno y lo malo, tanto el dolor como el placer, fue creado por Dios. Y usted se puede imaginar que lo creado por Dios, imagínese que esta es la prueba de Mali, y esto fue creado por Dios, fue hecho con su sustancia precisamente para Mali, la tocó con sus manos, si lo podemos decir así, y fue puesta en la vida de Mali. Es algo doloroso para ella, no le gusta obviamente, pero pues ahí lo tiene ella. Y cada uno de ustedes pónganle nombre a su pelotita y piensen en algo en lo que ustedes están pasando ahorita, tribulación, dolor, sufrimiento, angustia, o sea, algo en el que ustedes les esté inquietando y que no les dé paciencia, sino al contrario, están impacientes, piensen en eso. Ahora, esas cosas que ellas tienen en sus manos, esas pelotitas que representan eso suyo, es algo pequeño. ¿Por qué es pequeño? Porque está en este ámbito.
en el ámbito de lo natural, de lo terrenal. Ah, sí, hermana, ¿usted por qué no está en mis zapatos? Porque para mí esto es bastante grande. Tengo un familiar enfermo, yo estoy enferma, acabo de perder a alguien, no tengo trabajo, tengo necesidades económicas, necesito operar a alguien. Eso para mí es grande. Sí y no, porque le estamos dando un valor que no tiene. Miren, pues Dios es grande, ¿sí? Dios es grande. Perdón. Dios es grande. Y resulta que nosotros somos pequeños, ¿sí? Nuestra comparación es Dios. Si Dios es grande y nosotros somos pequeños, esta tribulación es pequeña. Tenemos un Dios grande que puede arreglar cosas pequeñas, ¿sí? Porque Dios es grande. Pero ¿qué es lo que hace nuestra carne y lo que hace el enemigo de nuestras almas? Magnificar. Solo conseguí esta lupa. Pero si Mali la pone ahí, la va a ver más grande de lo que realmente es, ¿sí? Entonces viene Mali y piensa, y todas las que están acá, ay, este problema es grande. Pongan su problema aquí, por favor. Aquí está. ¿Se dan cuenta? Que está en la caja equivocada. Pero así es como lo vemos nosotros en esta dimensión, en este plano, como algo grande, pero es realmente algo pequeño. ¿Y qué es lo que hace el enemigo y nuestra carne para ver las cosas que son grandes como pequeñas? Vuelve a poner la lupa y nos hace menospreciar lo que sí es grande, que es, por ejemplo, la oración, la lectura de la palabra y su estudio, y la alabanza. Está del lado equivocado. Por eso es que perdemos la paciencia, porque creemos que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pero, hermanas, si estamos en una tribulación, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Orar y leer la palabra y empezar a alabar y bendecir su nombre. Y pensar, no, eso después, no tengo tiempo ahorita tengo que ver cómo soluciono esto. Estamos pensando al revés. ¿Y qué le estamos diciendo a Dios? Dios, tú no eres lo suficientemente grande para arreglar esta situación. ¿Me entiende? Entonces, parte de nuestra impaciencia es porque le estamos dando el valor equivocado a las cosas como son. Aquí, voy a pedir por favor que agarren otra vez su pelotita. Ay, me faltó una. Y ahora vamos a poner las cosas donde van. Entonces, si quieren, pasen dejando su pelotita y se pueden sentar. Gracias. Gracias. Por esas cosas pequeñas son las que perdemos nosotros la paciencia en este plano natural. Por esas cosas que no tienen valor. ¿Sabe cómo saber si lo que usted está pasando, el sufrimiento, tiene valor o no tiene valor? No le estoy restando valor porque el sufrimiento es dolor y lágrimas. Pero ¿saben qué es? Que si yo me muero en este momento, ¿me lo voy a llevar o no me lo voy a llevar? O sea que son cosas pequeñas del plano natural, cosas transitorias que son pequeñas. Pero si yo me muero, ¿qué me voy a llevar? Lo que yo estudié de la palabra, mis elecciones, lo que yo oré, lo que yo alabé y bendije su santo nombre, eso es lo que me voy a llevar, las cosas grandes, lo que realmente tiene que ser. Entonces, sí nos puede ayudar muchísimo en situaciones de impaciencia y pensar, esta situación por la que yo me siento impaciente y hasta molesta y enojada, ¿vale la pena sufrirlo de esta manera? ¿O vale la pena sufrirlo con gozo, esperando en el Señor la solución? Amén. Porque son cosas pequeñas. Mientras que las cosas grandes en las que yo debería estar involucrada y dedicarme son las cosas eternas. ¿Quedó claro? Ok. Entonces, ejemplos de impaciencia, y me voy rapidísimo porque ya me agarró el tiempo. Claro, hay personajes aquí que fueron impacientes un tiempo, pero después aprendieron su prueba y lograron que se formara la paciencia en su vida. Pero, por ejemplo, Esaú, al vender su primogenitura por un plato de lentejas, no pudo esperar a que le cocinaran, sino que quería la comida ya. ¿Y cuántas veces somos así? Pues sí, cuando tenemos hambre, obviamente. Entonces siempre carga unas galletitas ahí en la bolsa. Pero ir a presionar, por ejemplo, a alguien, es que la comida no está, sí, que ya tengo hambre. ¿Me entiende? La impaciencia de algo que no me voy a llevar. Cosas pequeñas.
Moisés, al matar al egipcio, quiso redimir la situación, no esperó, no tuvo paciencia para esperar el plan de Dios, cometió asesinato. Israel, cada vez que le venía la prueba y la tribulación, impaciente, sí, que ya nos abandonó Dios, empezamos a murmurar, la impaciencia nos genera murmuración. Saúl, al ofrecer sacrificios sin ser el sumo sacerdote, como era rey, es que como yo tengo privilegios, entonces yo sí puedo saltarme la cola, ¿me entiende? O uno de papá o de mamá, que uno, yo sí puedo hacer tal cosa y pasa sobre la voluntad de los hijos cuando ya tienen poder de elección. Eso también. Abraham y Sara con su sierva Agar, nacimiento de Ismael, que eran conflicto el que generaron. Claro, después Abraham sí aprendió y supo esperar el tiempo cuando le pidieron a su hijo para sacrificar y tuvo paciencia para hacer todo lo que Dios le pidió y pues luego Dios lo salvó, ¿verdad? Ana con Penina, Ana se amargó la vida, era lo que hablábamos. Prueba con impaciencia es igual a dolor y amargura. Marta y María, cuando murió Lázaro, llegó el Señor Jesús y empezaron a reclamarle, si aquí hubieras estado, si hubieras venido a tiempo. ¿Sí? Pedro, al cortarle la oreja a Malco, cortándole la oreja, iba a salvar al Señor Jesús de la muerte. Pero tenemos ejemplos de paciencia. Y aquí está la fórmula nuevamente, prueba más paciencia igual esperanza, gozo y gratitud. Nuestro mayor ejemplo y nuestra meta a seguir es el Señor Jesucristo, obviamente. Pero nos ayuda a aprender de los mortales que, como nosotros, pasaron sus momentos y dejaron que Dios formara esa naturaleza al abrazar al Señor Jesús y al dejar que Él formara eso en uno. Y está José. José es el típico ejemplo. ¿Cuánta paciencia tuvo José? ¿Cuántos años en el que estuvo con rechazo, con odio, con calumnias, siendo esclavo, convicto, huérfano, pobre, extranjero? Y miren, muchas de nosotras hemos pasado sufrimientos, sí, pero no podemos compararnos con los sufrimientos del Señor Jesús. Y es importante reconocer que sí, que hemos sufrido, pero no quedarnos a vivir ahí. Es que eso les iba a enseñar. Nosotros podemos aprender a vivir en las cosas eternas y podemos aprender a no vivir acá, pero muchas veces estamos viviendo en las cosas pequeñas. Y este es nuestro lugar de habitación. Y lo digo por el hecho de que si sufrimos, si nos hicieron daño en la niñez y en lo que sea, o seguimos padeciendo ese sufrimiento, no quedarnos a vivir con este tipo de tribulación. Aprender a hacer lo que nos toca hacer para pasar de este plano a este plano. Porque miren, aquí vamos a seguir soltando lágrimas, pero ya no van a ser lágrimas de gratitud, sino de conmiseración. Y lo que tenemos que aprender es a salir de aquí con gratitud para poder entrar acá. Y al entrar acá, vamos a regresar aquí con gratitud. Y es un círculo donde usted va y viene, pero no se queda a vivir aquí, se tiene que quedar a vivir acá. Y David, que también recibió rechazo y humillación, pero fue paciente. Su reinado tuvo promesa de ser rey, pero no lo recibió al día siguiente. Él tuvo la perseverancia, la constancia. Daniel en el exilio, esclavo, extranjero, tuvo persecución. Pablo, cárceles, persecución, latigazos, naufragios, rechazos, injusticias, pérdida de reputación. Y Jacob, con él quisiera finalizar. Y se recuerdan que el pastor Carlos en la prédica de hace como 2 domingos, me parece, habló de Jacob. Y hay tanto que aprenderle a Jacob con su ejemplo en relación a la paciencia, porque Jacob se tuvo que ir huyendo de su casa a causa de su hermano Esaú, que no solo habían hecho un trato, sino que no lo quiso respetar y tuvo que salir huyendo porque le ofreció muerte, ¿no? Pero cuando regresó, él tuvo un encuentro especial con Dios en Peniel. Y les quiero narrar así rapidito lo que pasó con él en Peniel. Recuerdan que él estaba solo, ¿sí? Nuestras tribulaciones y pruebas se tienen que vivir solos. O sea, uno sí necesita, pues, de repente que a uno le den una palmadita, que nos ayuden a orar, etcétera. Pero básicamente cuando uno hace negocios con Dios, es algo individual. Las elecciones se hacen individuales. Y Jacob sabía eso y se fue a otro lado y entonces iba solo. De repente empezó una lucha cuerpo a cuerpo. Cuando dice que estaba luchando no es así como que... No, era cuerpo a cuerpo, estaban abrazados para ver quién prevalecía. Y dice que el varón con el que estaba luchando, como Jacob no lo soltaba porque fue persistente,
porque fue constante, porque él quería prevalecer, le desencajó el muslo por la cadera. Y aún así no lo soltaba Jacob. Entonces vino el varón y le dijo, ¿qué quieres? Y él le dijo, suéltame, le dijo. Y él dijo, no te voy a soltar si no me bendices. Miren que estaba previo a juntarse con Esaú, que Esaú quería, según Jacob, quería matarlo. No le dijo, dame la victoria sobre mi hermano. No le dijo, sáname que me acabas de romper aquí el músculo. No, le dijo, no te suelto si no me bendices. Le dijo, ¿cómo te llamas? Y saben que lo interesante es, el cómo te llamas es cómo eres conocido. ¿Cómo somos conocidas nosotros? La que le gusta dibujar, la cantante, la que organiza. Pero ¿y qué tal algo feíto? ¿Se acuerdan de la novela Pies de Siervas? De la alegoría, que era conocida como la miedosa. ¿Sí? Y sus primos, no me acuerdo cómo se llamaban sus primos, pero eran horribles. No me acuerdo. Malicioso, avaricioso, egoísta, envidioso. Esa era su familia. ¿Cómo era llamada? Miedosa. ¿Cómo a veces nos llamamos nosotros? La cobarde, la inconstante, la envidiosa, la que no puede terminar algo, la que lo empieza y no lo termina. Le dijo, ¿cómo te llaman? A él le llamaban el usurpador, le llamaban el engañador. ¿Cómo te llaman? Y él le dijo, no se va a llamar tu nombre así más, sino vas a llamarte Israel. Le cambió naturaleza. Y en ningún momento en ningún momento Jacob lo soltó hasta que lo bendijo y le cambió la naturaleza. Entonces rayó el alba. ¿Qué es rayar el alba? Cuando empieza a salir el sol, brilló. ¿Se acuerdan del azafrán que se le llamaba amarillo? Brilló la luz, brillante. Se convirtió, le alumbró su entendimiento a Jacob el hecho de haber luchado con Dios ese día. Y dijo que había visto a Dios cara a cara, por eso se llamaba Peniel. Pero en ningún momento desistió. Y el varón se fue y él se quedó con su cadera descoyuntada. ¿Cómo camina una persona que tiene un problema en su pierna? Cojeando. Dice que, pero aquí no dice que él salió, ¡ay, me duele! ¡Ay, ya no aguanto! No, él salió con su nuevo cambio de naturaleza, que es precisamente lo que nosotros queremos, que Dios forme en nosotros la paciencia para que la tribulación cambie nuestra naturaleza, para que Dios cambie nuestra naturaleza, para poder ser como Él es. Entonces, hermanos, la paciencia, la persistencia como la de Jacob, la que tuvo ahí en Peniel, es precisamente para que haya un cambio de naturaleza en nuestra vida, para no quedarnos constantemente en el mismo lugar o pensando que ya no vamos a poder seguir caminando. Acuérdense, ¿cómo piensa usted, cómo se llama usted a veces? Ay, sí, no sirvo para nada. No, ya no va a ser ese mi nombre. Mi nombre va a ser la princesa de Dios. Mi nombre va a ser la esposa del Cordero. Mi nombre va a ser la amada. Mi nombre va a ser el que tú quieras, Señor, con tal de que yo pueda estar en la eternidad, en el plano de la eternidad, contigo todo el tiempo. Amén. Entonces vamos a orar precisamente ahorita para que el Señor nos ayude, nos guíe. Y a los músicos les quisiera pedir que cantemos Brilla Jesús, porque realmente lo que se trata es de reflejar la luz de Cristo, no la nuestra, sino la luz del Señor Jesús de este cambio de naturaleza. Amén. Uno, dos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, por aquello, Señor, que tú nos has mostrado esta mañana, Señor. Padre bendito, venimos delante de ti, Señor. Tú nos conoces bien. Conoces lo que hay dentro de nuestro corazón, Señor. Conoces la impaciencia natural que tenemos y la impaciencia espiritual que tenemos, Señor. Ayúdanos, Señor. Perdónanos, límpianos, cámbianos, Señor. Señor, queremos tener negocios contigo. Queremos hacer negocios contigo como lo hizo Jacob, Señor. Padre bendito, queremos, Señor, un cambio de naturaleza esta mañana. Señor, tenemos tribulaciones momentáneas, Señor, en nuestra vida, en este momento, Señor. Tú las conoces cada una, Señor. Para ti no son invisibles, Señor. Tú las ves. Tú conoces nuestro levantar y nuestro sentar, Señor. Bendito Dios, ponemos el nombre de cada una de esas tribulaciones, Señor. Y le damos la valía correcta, Señor, que corresponde, Señor. Son pequeñas tribulaciones momentáneas, Señor.
Señor, ayúdanos y danos la fuerza que hay en tu nombre, Señor. Con el río de tu verdad, Señor, llénanos, Señor, con tu naturaleza, Señor Jesús. Bendito Dios, bendito Dios. Te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes, Señor, a llenarnos con más de ti, Señor. A declinar, Señor, nuestra vieja naturaleza, Señor, para que sea la tuya, Señor, la que empiece a crecer y de ese fruto de paciencia en nuestra vida. Paciencia y constancia en las tribulaciones, Señor. Señor, que podamos darle la justa dimensión, Señor, a las pruebas que vienen a nuestra vida. Y confiemos en tu grandeza, Señor, en lo grande de tu nombre, Señor, en el poder que hay en ti, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque en la cruz del Calvario, Señor, tu sangre preciosa nos dio la victoria. Gracias, Señor Jesús. Queremos llevarnos cosas eternas el día que tú nos llames a tu presencia, Señor. No queremos, Señor, llevar, Señor, falta de algo en nuestra vida. No queremos llegar incompleta, Señor Jesús. Ayúdanos, ayúdanos, bendito Dios. Y gracias, Señor, por mostrarnos, Señor, por mostrarnos tu verdad, por mostrarnos que somos faltos, Señor, de paciencia y paz, Señor. Padre, ayúdanos a confiar en ti, a reposar en ti, a descansar en ti, sabiendo que las cosas que no están en el control de nuestras manos, tú no has dejado de tener el control. Tú eres el Kairos, Señor. Tú eres el momento oportuno, Señor, en todo. En cada cosa que pasa en nuestra vida. Dijimos sí delante de ti, Señor, a este plan perfecto y maravilloso que tenías para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Desde antes. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Santificado sea tu nombre. Señor, esta mañana nos paramos firmes en ti, Señor. Confiando en que, Señor, la buena obra que tú empezaste, la vas a concluir, Señor, la vas a terminar, porque nos amas, Señor, y es por amor de tu santo nombre, Jesús. Ayúdanos, Señor, a buscar las cosas eternas, las que sí nos vamos a llevar, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser constantes, perseverantes, corriendo, Señor, la carrera que tenemos por delante, corriendo pacientemente la carrera que tenemos por delante. Santificado sea tu nombre, Señor Jesús. Hermana, si usted tiene una tribulación en este momento y usted quiere entregársela al Señor porque sabe que esto va a cambiar su naturaleza, póngase en pie. Nadie la está juzgando, nadie la va a ver. Realmente póngase en pie y dígale: Señor, yo esta mañana te entrego esta tribulación, este sufrimiento y este dolor que están en mi vida. Señor, haz lo que tengas que hacer. Descoyunta, Señor, el muslo, Señor, de mi vida, porque necesito caminar diferente, porque necesito caminar de acuerdo, Señor, a tu tiempo. Señor, quiero caminar a tu ritmo. Quiero caminar, Señor, en tus caminos y en el tiempo correcto delante de ti, Señor. Como Jacob, Señor, que ya no volvió a caminar igual. Señor, quiero que mi caminar sea agradable delante de ti y que pueda caminar pacientemente en tus caminos, Señor. Te amo y te entrego esta mañana esta situación que no está en mis manos, que no está bajo mi control, pero que tú sí la tienes, Señor, en tus manos y bajo tu control. Santificado sea tu santo nombre. Bendigo tu nombre, Señor, y te damos gracias, Señor, por tu palabra, por lo que haces.